Muy buenas, bienvenido, bienvenida a esta sesión donde te vamos a explicar cómo vender páginas web a 10.000 euros. Vale, antes de empezar esta sesión te recomiendo que despejes la zona de estudio, tráete un vaso de agua si hace falta, cierra todas las pestañas que tengas abiertas dentro de tu navegador o cualquier programa que tengas abierto para no despistarte y focalizarte en la sesión. Algo que recomiendo siempre es que pongáis el móvil en modo avión, aunque sé que eso para muchos va a ser complicado, pero al menos te pediría que no estés con el móvil mirando porque si no te vas a perder muchísima información. Algo que tenéis que saber es que al final de esta sesión vamos a regalaros un presupuesto web que vamos a mostraros aquí como ejemplo, entonces al final de esta sesión vais a poder descargar este presupuesto. Vale, el objetivo principal de esta sesión es comentar los errores comunes a la hora de vender una página web, errores que cometimos nosotros, el proceso para vender un proyecto web, todos los pasos que tenéis que realizar, cómo hacer el presupuesto paso a paso, explicaremos detalladamente qué tenéis que hacer dentro de ese presupuesto y luego explicaremos también el proceso de desarrollo de una página web, todos los pasos que tenemos que hacer para desarrollar el proyecto. Y por último, la idea es que aprendáis a vender una página web como un profesional. Recordad que en este curso no vamos a desarrollar una página web, entonces si no sabes hacer una página web aquí no vamos a tocar eso, pero no te preocupes porque tenemos un curso 100% gratuito, está en YouTube, donde te explicamos a cómo crear una página web paso a paso y lo que vamos a hacer aquí principalmente es explicaros a cómo vender esas páginas web. Bueno, ¿por qué estás viendo esta sesión? Puede que seas una persona que ya sabe hacer páginas web pero aún no sabe cómo venderlas. Es posible que seas un diseñador gráfico o una persona que está ofreciendo servicios de marketing y lo que quieres hacer es empezar a vender páginas web. O por último, puede que seas un profesional que está vendiendo webs de puta madre y simplemente quieres aprender cómo lo están haciendo las otras agencias. Pero bueno, antes de decirte cómo vender webs a 10.000 euros, te tengo que explicar un poquitín quién soy, ¿no? Bueno, yo soy Pedro y hace 10 años empecé a trabajar en el sector del marketing en diferentes agencias y hace cosa de 5 años fundé mi propia agencia, Palo Seco, donde en esos años hemos desarrollado más de 500 proyectos web. Paralelamente trabajé en mi marca personal, donde tengo un canal de YouTube con casi 100.000 seguidores, donde comparto todo lo que he aprendido sobre marketing digital y desarrollo web, y también soy profesor en el máster de marketing digital en la EAE Business School de aquí en Barcelona. Y empezamos con los 5 errores que cometí a la hora de vender páginas web que espero que tú no cometas después de ver esta sesión. Lo primero de todo es que no hacíamos buenos briefs. Digamos que el brief es un documento donde explica detalladamente cada proyecto. Entonces nosotros lo que hacíamos básicamente era escuchar al cliente y nosotros a raíz de ahí ya le hacíamos un presupuesto. Ahora ha cambiado las tornas. Nosotros hacemos un documento y dentro de ese documento explicativo le hacemos todas las preguntas que nosotros creemos necesarias en base a lo que nos ha explicado previamente y en base a todas esas preguntas ya podemos conocer el tipo de cliente y el tipo de proyecto. De esa manera ya podemos definir mejor el proyecto y realizar un presupuesto ajustado a lo que realmente necesitan. El segundo error, y estoy seguro que muchos lo hemos cometido, es el no hacer buenas propuestas. Digamos que lo que hacíamos nosotros era enviarle un presupuesto simple. Bueno, de hecho testeamos de varias maneras. Digamos que también hacíamos el tema de los packs, que si alguien de por aquí está vendiendo en packs, que sepáis que no es la mejor manera para vender una página web. La idea es hacer una propuesta en base a cada cliente, en base a cada necesidad que tenga. Entonces, nuestro problema básicamente era no hacer buenas propuestas, no detallábamos bien lo que entraba, ajustábamos los precios y ofrecíamos descuentos, eso tenemos que evitarlo también. El tema de las cláusulas y condiciones tampoco las fijábamos, hacíamos solo un presupuesto y ese presupuesto era para todo el mundo, el tema de los packs que he comentado, y luego el tema de las malas presentaciones, digamos que hacíamos presupuestos que lo vemos ahora y es que era como, vale, entendemos que eso pues no podíamos venderlo por un precio más caro. El tercer error que cometimos era el no hacer contrato. Digamos que muchas veces simplemente por el feeling que habíamos tenido con el cliente pues no veíamos necesario hacer un contrato y realmente hay que hacer contrato en el 100% de los casos. De hecho, lo vimos el día que un cliente que considerábamos que era pues no cercano, sino que no nos iba a putear, como quien dice, pues nos iba a pagar y básicamente no nos pagó la segunda mitad, que eso ya hablaremos también en tema de los pagos. Entonces, cuando vimos que ese cliente no nos pagó, dijimos, a partir de ahora vamos a hacer contrato siempre. Aparte, algo muy bueno que tiene hacer el contrato es que le vais a dar seguridad al cliente, os va a ver como profesionales, entonces tenéis que hacer un contrato siempre. Y aparte, algo que vamos a conseguir con el contrato también es que nos vamos a evitar futuros problemas, entonces de verdad, hacer contrato siempre.
El cuarto error o otro error que cometimos realmente fue no definir un proceso de trabajo. Digamos que nosotros trabajábamos sin planificar y íbamos pues un poco pivotando, surfeando la ola según se venía. Entonces ahora lo que hacemos es un timeline y ahí definimos todas las fases del proyecto. Entonces seguir esa metodología de trabajo nos ayuda muchísimo a nosotros poder desarrollar más proyectos paralelamente y no interponernos pues diferentes cosas o que el proyecto se alargue y demás. Los proyectos infinitos que llamamos. Entonces, el error básicamente fue no hacer un timeline. Y el último error que cometimos fue ya cuando acabábamos el proyecto, realmente nos dimos cuenta de que no analizábamos el proyecto del cliente. Entonces, es muy importante analizar el proyecto para saber si ese cliente te ha salido rentable. Entonces, ¿cuántas horas hemos dedicado a cada cliente? ¿Cuántas reuniones habéis hecho? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos emails? ¿Nos ha servido ese proyecto para el portfolio? La idea principal de analizar el proyecto es saber un poquitín la rentabilidad que hemos tenido en base a ese proyecto, que eso es algo que no hicimos hasta más tarde. Bueno, y hasta aquí los 5 errores que no quiero que cometáis a la hora de vender una página web. Y ahora vamos a continuar en el proceso de cómo vender una página web. Entonces, después de estos años vendiendo páginas web, hemos desarrollado una metodología para no pillarse los dedos y poder vender una web de forma profesional. Lo hemos llamado las 5 Ds porque básicamente son 5 documentos clave para que este proyecto salga perfecto. Que las 5 Ds básicamente son 5 documentos clave para no pillarte los dedos y que el proyecto salga niquelado y que no tengas problemas de que el cliente te pide cambios, que esto no lo quería, que ahora quiere otra cosa. Entonces con esto lo vais a tener todo cerrado de principio a fin. El primer documento es el briefing, que ya lo hemos comentado anteriormente. Gracias a este vamos a identificar el tipo de cliente y la magnitud del proyecto. Entonces, gracias al briefing lo que vamos a poder conseguir es que no nos vamos a pillar los dedos, porque vamos a definir todo el proyecto y vamos a ver un poquitín todo lo que quiere, todo lo que no y demás. Entonces ya vamos a tener como un listado de todo lo que requiere ese proyecto. Entonces nosotros vamos a poder presupuestarlo en base a este briefing. Aparte, como una primera fase, lo que nos va a demostrar es que somos profesionales y no te vamos a pasar el típico presupuesto a la mínima de cambio. El segundo documento es el presupuesto o la propuesta, que este momento sí que es bastante crítico, ya que tenemos que tener bien claro todo el proyecto, entender un poquitín al cliente para poder hacer el presupuesto ajustado a lo que realmente necesita. Digamos que para el presupuesto hay que ser rápidos. Si nos piden un presupuesto el día 1, nosotros el día 2 o 3 ya tenemos que tenerlo listo. Incluso si lo podemos tener en 24 horas, mejor. Es importante realizar una propuesta, no realizar solo un presupuesto. Digamos que el presupuesto forma parte de toda la propuesta. Entonces es una pequeña parte de la propuesta del presupuesto, que eso es algo que nosotros al principio tampoco hacíamos y simplemente enviábamos un documento y ya. El tema de la segmentación de los servicios sí que es importante porque un error muy común es poner todos los servicios y qué cuesta cada servicio. Por ejemplo, el formulario de contacto cuesta 300 euros, la página de producto cuesta tanto. Entonces es importante que todo esto forme parte de un pack, porque es muy común que el cliente diga, oye, yo el formulario de contacto no lo quiero, réstamelo del presupuesto. Entonces la idea es decirles, oye, nosotros hemos hecho un brief que en base a unos objetivos hemos hecho esta propuesta. Si realmente no quieres esto, tendríamos que empezar un poquitín de cero y volver a hacer todo para saber tus objetivos y en base a ello hacer la propuesta. Luego es importante también dentro de la propuesta incluir algunas cláusulas y condiciones. Ya veréis que eso luego se profundiza mucho más dentro del contrato, pero sí que es importante al menos definir 4 cosas, como por ejemplo que el 50% del pago tiene que ser al inicio y el 50% del pago va a ser al final. O también comentarles que este proyecto va a ser mostrado en vuestro portfolio, porque hay veces que el cliente no quiere que se muestre vuestro proyecto en vuestro portfolio, pero bueno, es poco común, pero al menos eso lo tenéis que dejar marcado. Luego dejar claro también el tema de contenido, quién lo va a aportar. Si el cliente va a aportar los textos y nosotros las imágenes, nosotros vamos a tenerles que cobrar de X por las imágenes. Entonces bien, está muy bien que os dicte estas pautas o estas recomendaciones para que hagáis vosotros la propuesta, pero creo que es mucho mejor si mostramos un ejemplo real de cómo nosotros hacemos las propuestas. Bueno, aquí tenemos una propuesta real de desarrollo de página web, simplemente hemos cambiado el nombre del cliente para que no veáis quién es, pero bueno, os explicamos rápidamente qué hemos hecho y sobre todo vamos a focalizarnos en la parte del presupuesto. Primero tenemos una slide de presentación explicando pues el nombre del cliente, quiénes somos y demás. Luego, bueno, simplemente nos presentamos un poquitín, explicamos un poco la situación del cliente, explicamos que esto pues va a suceder, un poco de nuestra historia. Luego ponemos alguna foto del estudio. Luego ponemos lista de clientes para los que hemos trabajado y luego les explicamos un poquitín el qué podemos hacer juntos. Bueno, he ido un poco rápido presentándonos, pero si alguien está interesado en profundizar en el tema de las propuestas, que sepáis que al final del vídeo os vamos a explicar cómo hacerlo. Pero en este punto de la presentación sí que es importante porque aquí le vamos a decir al cliente lo que podemos hacer juntos. Digamos que él nos ha contratado o nos ha pedido presupuesto para una página web, pero nosotros estamos ofreciendo todo tipo de servicios. Entonces quizá él esté interesado en un posicionamiento de marca, en branding,
en alguna campaña de marketing en específico. Entonces hay que decirle al cliente que, oye, que aparte de hacer páginas web también tenemos todo este catálogo de servicios, porque si no se lo decimos no lo van a saber. Y bueno, ha llegado el momento que tanto tú como el cliente estabais esperando, que es hablar del dinero. Entonces hablarlo sin pelos en la lengua, porque es algo muy normal y muy común, así que sin miedo. Vale, para definir el presupuesto lo primero que hacemos es una sesión de descubrimiento y estrategia. Entonces aquí entran diferentes puntos como hacer una visión general, que sería una reunión presencial con el cliente y explicando un poquitín los clientes que tienen, la competencia del mercado y explicar un poco sobre su empresa. Luego hablaríamos de los perfiles de usuario, definiríamos los objetivos de la página web, luego crearíamos un documento resumen donde dejaríamos todo esto claro. Esta fase está por 3.800 euros y puede que te pienses que es muy caro, el cliente a veces te puede decir que es muy caro, pero creedme que esta fase es súper importante por dos razones básicamente. La primera es que el cliente te va a ver como un profesional que lo tienes todo estudiado, lo tienes todo claro. Y la segunda es que a ti te va a servir como escudo porque el día que le entregues la página web o el diseño, como habéis hecho toda esta fase, os va a servir de justificante porque habéis hecho este diseño. Entonces no os pueden decir nada. Entonces marcaros en la cabeza que esta sesión es súper importante porque si dejamos todo esto bien cerrado, las siguientes sesiones van a ser mucho más fáciles de desarrollar. Bueno, y pasamos a la siguiente sesión donde hacemos el diseño y el desarrollo de la página. Lo primero sería desarrollar o diseñar los wireframes, que los wireframes básicamente sería definir la estructura de las páginas. Una vez tengamos definida la estructura de la página, pasaremos a lo que es el diseño de la página web. Esta la desarrollaríamos tanto en desktop como en mobile. Es importante tenerla en las dos versiones para que el cliente vea cómo va a quedar. Luego pasaríamos a la fase de instalación y configuración. Aquí normalmente en el briefing ya definimos pues si el cliente tiene un hosting o un dominio, pues usaremos su hosting. Si no lo tiene, lo haremos nosotros. El CMS que vamos a escoger, si es un WordPress, un PrestaShop o si lo vamos a desarrollar a código, qué lenguaje de programación vamos a usar. Todo eso se tiene que definir previamente porque aquí ya se ha escogido, entonces lo marcamos como una fase más y ya está. Y luego pasaríamos al desarrollo web, que ahí sí que tendremos que desarrollar todas las páginas que hemos diseñado previamente. Y ya por último, en este caso, hacemos un poco de analítica estándar, entonces instalamos el plugin de Rank Math para hacer SEO y el Google Analytics, que eso yo recomiendo hacerlo siempre. Y esta sesión tendría un coste de 6.450 euros. Y vamos a pasar ya a la que sería la última sesión, que sería la entrega y el seguimiento del proyecto. En este caso haríamos la entrega de la web y todos los documentos. Haríamos un soporte y garantía durante los primeros 30 días desde que la web se ponga online. Luego nosotros siempre damos soporte y garantía, damos soporte durante los 30 primeros días desde que la web se pone online y luego damos garantía de 10 años siempre que la web se mantenga intacta. Entonces, si cambia alguna foto, cambia algo de texto, cambia algo en el código, ya perdería la garantía. Simplemente es para cubrirnos nosotros las espaldas. Para este proyecto incluimos 5 horas de formación, ya que tenían un equipo interno que iban a poder gestionar la página web, entonces les íbamos a explicar un poquitín pues cómo actualizar imágenes, cómo actualizar el blog, cómo actualizar portfolio, etcétera. Y por último realizaremos un mantenimiento durante un año donde entrará pues la actualización de la versión del WordPress o CMS escogido y de los plugins. Y esta última sesión tendría un coste de 2.900 euros, que si sumamos todos los precios este proyecto saldría a 13.150 euros. Aquí puede que varios estéis diciendo, ostras, yo le presento hasta al cliente y se le para el corazón. No os preocupéis porque previamente en el brief ya hemos definido un poquitín el precio que va a tener ese proyecto. Acordaros que en el brief definimos un poco pues todas las características, entonces ya le decimos, oye, esto puede tener un coste de tanto a tanto. ¿Te va bien? ¿Te encaja en el presupuesto? Si te dice que sí y luego el precio va a decir, vale, está en el margen que me dijeron. Entonces acordaros que lo que hemos dicho, que el brief es súper importante para evitar este tipo de problemas, porque si al cliente le mostramos este precio directamente puede que salga corriendo y nosotros hemos invertido mucho trabajo en hacer toda la propuesta, entonces es importante definir el brief previamente. El dominio y el hosting no están incluidos en el presupuesto, entonces por norma el cliente tendrá el dominio y el hosting, el contenido no está completado en el presupuesto, o sea que lo van a llevar ellos, y ese sí que es importante, es que poner que el presupuesto está completado para las páginas Home, Servicios, About Us, Contacto y Blog. Entonces esas son las páginas que vamos a realizar. Si se requiere de alguna función o necesidad no contemplada, se presupuestará aparte. Y la última, que es súper necesaria, es decir, que una vez se apruebe este presupuesto, se redactará un breve contrato donde vamos a definir más las cláusulas en detalle y demás. Y bueno, hasta aquí sería la segunda de la propuesta y ahora vamos a pasar a la siguiente, que esa es el timeline. Este documento básicamente es un eje cronológico que nos va a definir todas las fases del proyecto. Es súper necesario porque al cliente le vamos a mostrar seriedad y profesionalidad y lo mejor para nosotros es que vamos a tener organizado todo el proyecto. Mucho cuidado con el timeline porque es un arma de doble filo. Entonces coged días de margen porque hay veces que os vais a ver apurados. Entonces la experiencia es un grado y poco a poco vais a ir viendo el tiempo que necesitáis en cada fase
y ya veréis cómo lo vais a ir clavando más. El cuarto documento es el contrato, que ya he dado bastante el coñazo con ello, pero es que es súper necesario. Entonces, una vez aprobado el presupuesto, ya podéis empezar a redactar el contrato. Eso os va a servir para cubriros las espaldas con las cláusulas y condiciones. Entonces, explicar bien qué entra en el proyecto, qué sucede si el proyecto no se finaliza, el kill fee. Eso es que si el proyecto no se finaliza, el cliente os tiene que pagar X. Explicar quién se va a encargar del contenido, qué pasa si el proyecto se retrasa, qué pasa si se necesitan más funciones o demás, pues todo eso tiene que estar redactado en el contrato. Y ya el último documento va a ser la factura, que obviamente estoy seguro que ya muchos sabéis de qué se trata, pero obviamente tenemos que cobrar siempre algo por adelantado, nunca cobréis al final, porque os vais a ver en situaciones de que el cliente pues, puede quebrar la empresa y que no os pague. Entonces siempre cobrar una pequeña parte al inicio. Bueno, y hasta aquí estarían los 5 documentos clave para vender una web profesional y no pillarte los dedos. Pero algo que es súper importante también es definir el proceso del desarrollo. Así que vamos a explicar cómo hacemos nosotros el desarrollo de una página web. Esta fase es importante para el cliente para que él se sienta partícipe del proyecto y vea que somos profesionales y que tenemos pues nuestra metodología clara a la hora de desarrollar una página web. También es importante porque en todas estas fases el cliente nos las va a tener que ir aprobando, entonces no va a tirar hacia atrás nunca algo que ya ha aprobado, ¿no? Entonces tendremos todas esas fases aprobadas por el cliente. Y bien, empezamos. Lo primero de todo sería hacer un briefing creativo para definir la web. Entonces este briefing nos servía básicamente para definir un poquitín todo el estilo de la web. Entonces haríamos preguntas estilo qué colores tendríamos que evitar, qué le gusta de la competencia o más preguntas similares. Es importante que una vez tengamos el brief definido, hagamos un breve resumen para que el cliente nos lo apruebe. Entonces que lo firme el encargado del proyecto, quien sea, pero que ese brief esté consolidado o que sea válido, porque si no a veces estaremos trabajando sin ningún objetivo. Una vez tengamos aprobado el briefing, pasaremos a la fase de la entrega del contenido. El cliente nos tiene que entregar todos los textos y todas las imágenes que van a estar incluidas en la página web. Luego pasaremos a la fase del sitemap, que básicamente es un esquema de navegación de la página web, es decir, que si de la página principal a qué páginas podemos acceder. Entonces veríamos un poco los enlaces internos de la página. Una vez tenemos definido el sitemap, pasaremos a la estructura del contenido. Como el cliente ya nos ha entregado todo el contenido, nosotros lo que vamos a hacer es estructurarlo por todas las páginas. Y luego pasaríamos a los wireframes, que ¿en qué consiste el wireframe? Consiste en mostrarlo de una forma visual toda la estructura de la página. Entonces no vamos a tocar nada de diseño, simplemente mostraremos todas las cajas y todos los bloques de la página. Y una vez tengamos definido todos los wireframes, pasaremos al diseño, porque como ya sabemos la estructura del contenido y los wireframes, nos va a ser muchísimo más fácil poder diseñar en esa base. Entonces para el diseño de la página web hay un montón de softwares, nosotros hemos probado casi todos y ahora mismo estamos haciéndolo con Figma. Obviamente supongo que no hace falta decirlo, pero si hay algún loco que diseña directamente desde la página web, no hagáis eso, mostrar un diseño en Figma, nosotros recomendamos Figma para que el cliente lo pueda visualizar y una vez apruebe el diseño ya pasamos a la fase de desarrollo, que sería la siguiente fase, que esa fase es la que sabemos hacer ya, desarrollamos toda la página web y por último haríamos la entrega de la página web y el cierre del proyecto. Ya finalizando pasaríamos a la fase de testing, que normalmente dejamos entre 3-5 días para que el cliente y nosotros vayamos probando toda la página web y ver que todo está funcionando correctamente. En esta fase podrá haber algunos cambios que tendríamos que realizarlos. Y ya pasada la fase de testeo pasaríamos a la última fase, que sería la entrega y cierre del proyecto. Y bueno, hasta aquí estaríamos, ya hemos hecho todo el proceso de venta, todo el proceso de desarrollo, o sea, ya hemos finalizado el proyecto. Y bueno, dime qué te ha parecido la sesión, si te ha gustado, si te has quedado medio o si realmente te has quedado que no has entendido nada. Pero bueno, yo espero que lo que hayas aprendido hoy sean los errores comunes a la hora de vender una página web, cómo valorar un cliente y un proyecto, cómo hacer una presentación y un presupuesto, la importancia de tener un contrato y el proceso de desarrollo de una página web. Y bueno, puede que te haya gustado toda la sesión, pero aún estés pensando en cómo puedo hacer todo esto. Pues os presento CoFreelance, una comunidad de emprendedores digitales que están trabajando codo con codo cada día para profesionalizar sus servicios y mejorar sus proyectos. Y por qué no, ganar más dinero incrementando el precio de vuestros servicios digitales. Entonces dentro vais a encontrar un montón de recursos, cursos, herramientas que os ayudarán mucho a vender pues, vuestras páginas web a un precio más elevado. Entonces aparte de este tipo de cursos vais a encontrar cursos de Facebook Ads, de marca personal, para diseñar páginas web, para hacer la propuesta perfecta que hemos comentado aquí también en este curso, para crecer dentro de Instagram, el curso de objetivo llegar a los 10.000, el curso de SEO para posicionarte en Google y tener más visitas y un montón de formación más que estamos sacando mes a mes. Aparte, al entrar en la comunidad vais a tener acceso
acceso a un montón de herramientas premium como Elementor, Crocoblog, RackMath Pro, WP Rocket para que te grabe más rápido la web, Polylang, Astra. Bueno, cada mes vamos subiendo nuevos recursos que nos vais solicitando, entonces ya veréis que tendréis acceso a un montón de herramientas premium. Y lo que a muchos les gusta es que vais a poder descargar un montón de documentos que os hará la vida mucho más fácil, como el ejemplo que hemos visto de la propuesta perfecta. Entonces vais a poderlo adaptar a vuestras necesidades y así poder vender más caras vuestras páginas web. También encontraréis otros documentos como brief, contratos, calendario de redes sociales, presentación de clientes, templates y demás. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar dentro de CoFreelance? Algo súper importante, la comunidad, donde te vas a rodear con diferentes diseñadores, marketers y programadores web que, juntando las habilidades, vais a poder hacer proyectos muchísimo mejor. Por eso vais a tener acceso a un grupo privado de Discord donde estamos todos los miembros de la comunidad comentando la jugada y aprendiendo unos con otros. Encontraréis un montón de canales, como por ejemplo el Busco Fresco, donde cada vez van saliendo más oportunidades de negocio entre los diferentes miembros, y luego si tenéis cualquier duda o pregunta, pues tenéis los diferentes canales para poder comentar por allí. También tenemos un foro por si tenemos que tratar alguna duda algo más puntual, lo que se requiera de más tiempo, pues tenemos el foro privado. Y si tenéis alguna duda así más técnica o algún problema puntual, no os preocupéis porque tenemos un equipo de soporte, entonces abréis un ticket y alguien del equipo se pondrá en contacto contigo y estoy seguro que te ayudará encantado. Y si eres más de verte las caras, estás de suerte porque estamos haciendo sesiones grupales donde hacemos una videollamada y ahí pues tratamos más casos personales y miramos de asesorar tu proyecto, tu negocio para encararlo mucho mejor. Y bueno, obviamente estamos también preparando eventos presenciales para desvirtualizarnos y conocernos en persona. Y bueno, puede que te esté gustando todo esto y que quieras unirte, pero te estés preguntando qué precio tiene esto, ¿no? Este tiene un coste de 18,50 al mes si haces el pago anual y de 27 euros al mes si haces el pago mensual. Pero no te preocupes porque por haber asistido a esta sesión te vamos a regalar un cupón del 15% de descuento utilizando el cupón Soy Webmaster. Apunta el cupón porque vamos a pasar de diapositiva y estará disponible solo para las próximas 72 horas. Así que date prisa si quieres entrar, porque con este precio te saldrá a 15,75 al mes si haces el pago anual y 22,95 al mes si haces el pago mensual. Y bueno, recalcar que por ese precio, tanto el anual como mensual, tendrás acceso a todos los cursos, las sesiones en vivo, los eventos, los recursos como documentos, herramientas premium y demás, el soporte del equipo técnico y todo lo que entra dentro de la plataforma. Y bueno, decir que espero veros a muchísimos de vosotros por ahí dentro, pero tranquilo que no me olvido porque sé que os debo un presupuesto, el presupuesto que hemos visto aquí en esta sesión. Entonces, para descargarte el presupuesto puedes ir al enlace que sale ahora mismo en pantalla o directamente enviarnos un email con: oye Pedro, he visto la sesión y quiero el presupuesto, así que te lo enviaremos sin ningún tipo de problema. Y bueno, deciros también que si estáis interesados en entrar con freelance, por aquí voy a dejar información, redes sociales y demás para que nos contactéis y podamos despejar todas las dudas que tengáis. Y lo dicho, espero veros por ahí dentro pronto y que juntos vendamos pues un montón de páginas web y nos convirtamos en la mayor agencia del mundo. Así que bien, ha sido un placer tenerte por aquí y nos vemos en otra sesión. Un fuerte abrazo. Chao.